¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13. Es lunes de política en la revista radial de Tele 13 Radio. Estamos, como siempre, junto a Quique Mujica. Muy buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con Josefina Arauz. José, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ascanio Cavallo. Muy buenas tardes, ¿Cómo Ascanio. estás, Consuelo? ¿Cómo bien, te va? súper bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Contenta? A mediados de mes. No quiere decir nada. ¿Cómo que no? Uno se va poniendo... Obvio que nada quiere decir nada, pero todo quiere decir todo también. Porque si no, ¿por qué vamos a hablar de los 100 días? También es arbitrario. Po. Totalmente arbitrario. ¿Viste? Totalmente. Número ¿Quién redondo. Más inventa arbitrario. eso? Número redondo. Además, según el caso, también son los 90 días. Yo Eso creo que es los 100 días periodismo. vienen de Estados Unidos. Ah. El periodismo de Estados Unidos. ¿Los 100? Sí. A ver. Yo creo, no me pidas más. Ay, pero Cuéntanos la Perdón. historia. Creí que me ibas a hacer como una... No, tengo desactivado Le podemos preguntar a la IA. Oye, cuando lo tengamos puesto como neuronalmente. Claro. Qué horror. Sí, que eso es lo que quiere hacer Elon Musk. Horror. De verdad. Pero no le ha resultado mucho eso, pero con Neuralink, Va a así se pasar llamaba la empresa. el memorioso Funes. De Borges. Sí, No cuando me no voy a sabe tanto, olvidar no de sabe nada. nada. No me voy a olvidar de nada. Claro. Buena. Te desorientas. Bueno, pero son los lunes de política y como les adelantaba de alguna manera, vamos a hablar de los 3 meses o de los 100 días, evaluaciones. Hicimos evaluaciones para el 1 de junio, para la cuenta pública y creo que viene un poquitito de eso también, de lo que se ha hecho, de los cambios que se han hecho y de cómo se evalúa a como estos primeros hitos del gobierno. Así que... con Ascanio, lo vamos a hablar en un ratito más, a raíz de una entrevista bien interesante que dio hace algunos días Enrique Correa en La Tercera, donde se hacía la pregunta y Ascanio lo estuvo elaborando también en su columna de este fin de semana sobre ser restaurador o ser redentor y cómo conversa eso con el gobierno de Boric también, como la idea de las némesis. Y Josefina Arauz con una encuesta del panel ciudadano, que es interesante también porque... sigue el mismo grupo durante los 3 primeros meses. Así que partimos contigo, José. Súper. Sí, seguimos en el esfuerzo que en verdad lo ha encabezado Ascanio con sus columnas hace un rato, de tratar de dibujar este gobierno, ¿no? ¿Qué lo define? ¿Qué lo caracteriza? Hemos estado como en ese esfuerzo. Sí, este panel ciudadano sale justo en el marco de los 100 días o 90 días, como queramos ponerle. Con 1000 casos. Pero claro, los 1000 casos en los 100 días. Y claro, lo interesante de Panel Ciudadano es que son las mismas, como ellos mismos ponen, las mismas 1000 personas en 6 olas de medición durante 90 días, ¿no? Entonces, es el mismo grupo en el que tú sabes que ellos también lo ponen ahí. Cuando hay cambios en los datos, es porque las personas están cambiando de opinión y no porque eventualmente entrevistaste a otra persona, ¿no? Esa es una de las gracias de estos estudios longitudinales, ¿no? El seguir a un mismo grupo, a las mismas personas. Uh-huh. Y tiene 2 conclusiones que me parecen las más interesantes. En algún sentido las conocemos, calzan con cosas previas, incluso anteriores al gobierno del presidente Kast, pero igual me parece interesante de mirarlas. La primera es la idea de estos 3 Chiles que dice la encuesta, ¿no? Los 1000 casos que tienen se dividen en 3, un 30% está fijo en la aprobación al gobierno, otro 30%, no por azar, un número que conocemos, está fijo en la desaprobación, ¿cierto? Uno podría decir, es como más o menos ese mismo 30, ese mismo tercio de Gabriel Boric, ¿cierto? Y un 40% que mueve la aguja. Para los que les gustan las encuestas y la estadística, es impresionante porque es grupo 1, línea recta, el grupo 3, digamos, de desaprobación, línea recta, y en el medio este 40% Claro. que es una olita, ¿no? Es bien interesante y dicen, ese 40% es el que mueve la aguja, ¿no? No es todo Chile que se va moviendo, ¿cierto? No son estos 3 grupos que se van moviendo según el caso, sino que este 40% en el medio, porque además está en el medio, después avanzó a eso, es el que va cambiando su posición semana a semana. Y en algún sentido está abierto, ¿no? Es un grupo, por así decir, disponible, a la espera. Ahora ¿no? que está en medio, no quiere decir necesariamente que
qué es el centro, ¿no? No, pero es una pregunta que tenemos hace tiempo respecto de qué es como que se nos desdibujó también la conversación de qué es el centro, ¿cierto? Porque en alguna medida es el centro, incluso en la distribución, en preguntas específicas ya de posiciones respecto a cosas, ¿cierto? A lo que vengo ahora, que es el tema valórico, tema del papel del Estado. Igual se ponen al medio. Claro, si mi ¿no? duda es si es centro geográfico o centro ideológico. Pero, claro, tiene una explicación ideológica, pero no es el centro ideológico que hemos entendido siempre. Tampoco es tibio, dice el estudio. No es un centro tibio, es un centro con posturas como sustantivas, ¿no? Y esa es la segunda idea que a mí me parece también más interesante. Ojo, para que no se me pase, ese 40% es mayoritariamente femenino, concentrado a nivel socioeconómico en los grupos D y E, es votante obligado y votante, a propósito de la pregunta de Quique, sin identidad política. Votante ¿no? obligado, eso es interesante. En alguna medida es el centro, pero tenemos que seguir resolviendo qué significa ese centro hoy día, ¿no? No es izquierda ni derecha. Eso sí, a diferencia de esos otros 30%, que sí, el de la izquierda es un votante habitual y votante de izquierda, centro-izquierda, el que aprueba al gobierno, ese tercio que aprueba al gobierno es un votante de derecha y de centro-derecha. Y la segunda conclusión que se deriva de esta distribución en tres grupos es que ese 40% sintetiza o une, digamos, dos posturas que son difíciles de procesar políticamente, ¿no? Y que en parte explican también la desorientación, yo creo, de la representación política en Chile, etcétera. Y lo dibujan así. Esto es discutible, siempre se podrían hacer otras preguntas, se podrían agregar más, qué entendemos por valórico social, qué preguntamos en lo económico, etcétera. Pero lo que plantea la encuesta y las preguntas están claramente puestas, así que la información es muy clara. Dice, este grupo es estatista en lo económico, ojo para el ministro Quirós, y conservador o más conservador que la izquierda en lo que conocemos como valórico, ¿no? Es interesante, esto creo que conecta con cosas que ha estado diciendo Ascanio en sus columnas, ¿no? Cuando no la última, sino la penúltima decía, hay algo de coincidencia entre una visión de sociedad que tiene el presidente hoy día y una visión que parece estar en la ciudadanía, ¿no? Quizás algo conecta, aunque son preguntas valóricas súper circunscritas, aborto, adopción homoparental, etcétera, está súper delimitada eso, pero uno podría ampliar un poco lo que abarca esa categoría, ¿cierto? Y obliga a preguntarse si es que es un rasgo más largo de la sociedad chilena que estaba de antes y por eso, en fin, a la convención le fue como le fue, o es algo que se ha agudizado en Chile en los últimos 5 años. Claro, que no se representaba en la política por el voto voluntario. Exactamente. Y no tenemos cómo saberlo porque ese votante obligado antes del 2022 no estaba porque votando. es más que la gente que sigue acá y que se siente derecha es una mezcla entre obligado y habitual. Pero el público de izquierda es voto habitual. Por eso Jara, dentro de lo habitual, acercaba opciones. O sea, la gente que siempre ha votado es más de izquierda que... Claro. El votante habitual está mucho más acumulado ahí, ¿cierto? En el voto de izquierda disciplinado. Es interesante porque ese grupo, ese 40%, dice el estudio, está abierto. Mira, después vienen preguntas de evaluación del gobierno directa. En fin, no quiero detallar toda la entrevista, pero un poco la conclusión del estudio es, mientras el grupo que aprueba al gobierno es optimista, el grupo que desaprueba es pesimista, este 40% está atento, mira y espera, dice. ¿No? Es cauto, no es particularmente optimista, pero tampoco está en el pesimismo más radical. Y mira y espera a ver qué pasa, ¿no? A propósito de lo que se ha hablado, el mismo Lavín de Panel Ciudadano UDD ha hablado de esta ciudadanía pragmática que apoya a Kast y por lo tanto está ahí atenta a ver cómo le responde a sus demandas, ¿cierto? Antes de decidir su postura definitiva. Pero ojo, porque este también es un mundo con un potencial para irse hacia los Parisi y Partido de la Gente, ¿cierto? Si no es un grupo bien interpretado y bien leído, ¿no? Porque para la política, insisto, y acá cierro, es en algún sentido contradictorio, ¿no? Esta síntesis a nivel de postura, ¿cierto? Que queda acá en el estudio como valórico, conservador en lo valórico y estatista en lo económico, que uno podría decir calza igual con una definición más tradicional de conservador,
le hace ruido a ambos lados del espectro político, ¿no? Y por lo tanto interpela directamente hoy día al gobierno, pero creo que explica cosas que han pasado en Chile en los últimos años. Le falta nacionalista y se arma algo parecido al fascismo. Oh, por Dios, por Dios. Ascanio, Sí, ¿cómo claro, ves es esta- un 40% que podría derivar, digamos, hacia París y hoy mismo. No hace falta 4 años. Pero también podría derivar hacia cualquier cosa, ¿no? Es demasiado lábil. Y yo creo que el problema de los gobiernos, porque no es el de este solamente, ya fue el problema de Boric, es tratar de capturar, no en qué está hoy, sino en qué va a estar mañana, ¿no? Adelantarse. Tratar de adelantarse al movimiento. O crearlo. Y parece que no es posible eso. O te digo, o crear la situación. O crearla, claro. Claro, crearla, crear el problema y tener la solución. Sí, pero tendrías que tener una ingeniería como perfecta. Claro. ¿no? Ahora, al mismo tiempo esto se parece a un curso de enseñanza media o a un curso universitario, digamos, donde hay un 30% que... Le va bien, claro, le va mal. Y que bueno. nomás. que no Quizás... Encuentro que también hay como tantas contradicciones en ese grupo, en el tipo de respuestas, incluso Claro. en las mismas que tienen que ver con el rol del Estado. Claro. Ponte tú. Entonces le dicen como las pensiones deberían ser administradas por el Estado. Un 62% de ese grupo, que es un 40% de las personas, que son las que cambian de opinión, ¿verdad? 62% de ellos dice 100% administradas por el Estado las pensiones. Pero al mismo tiempo dicen libre mercado, mejor forma de garantizar bienestar. Un 67% de ellos dice que el libre mercado... yo sé que el libre mercado no es lo mismo que quien administra las pensiones, pero es como esa idea de Estado o no, Estado o mercado. Y como que las quieren ambas. Entonces... Bueno, son las o no contradicciones. entendemos bien Yo creo, la pregunta. Gente contradictoria. O sea, que una buena parte de la humanidad está llena de contradicciones, me incluyo. Claro, uno puede juntarlo con tiempos desideologizados, por así decir, ¿no? Pero también la pregunta por las pensiones es una pregunta como súper específica, ¿no? Demasiado. Y vinculado a, yo creo que pasaría lo mismo probablemente con educación, o sea, pasa con prestaciones sociales demasiado fundamentales que son las que generan vulnerabilidad. O sea, claro, uno puede irse por el lado de la arbitrariedad y las contradicciones que todos tenemos, pero también hay ámbitos muy sensibles en que es bastante razonable, más allá de si calza ideológicamente, es bastante razonable que haya una postura más pro Estado en ámbitos de la vida de las grandes mayorías que generan mucha incertidumbre, Pero como, también, ¿cómo? como la vida de la vejez. Es verdad, lo que tú quieres es como, ok, ¿quién me garantiza una mejor vida? Pero ¿cómo no va a ser raro igual que este grupo de personas, que es mayoritario en algún sentido, no es mayoritario si sumamos los otros dos, pero es el más grande de los En tres. sí mismo, por sí Dice, solo. Claro, el libre mercado es la mejor forma de garantizar bienestar, ya un 67%, pero después encuentran en un 72% que cobre, litio y recursos naturales debieran ser del Estado, ¿ya? ¿Cómo van a decir que son pro libre mercado y al mismo tiempo encuentran que los 3 minerales tienen que ser administrados por el Estado? Que los servicios básicos deberían ser solo del Estado. Un 70% piensa eso, además de lo de las pensiones que ya mencioné. Entonces, Esto también muestra los problemas. de No quiero- comprensión lectora. Sí, pero también voy a ser Así defensora del sentido común en el sentido de que también yo creo que hay, esto muestra también los límites de las encuestas, digamos, o sea, porque una cosa es lo que tú respondes así en general y otra son las razones por las cuales crees eso, ¿no? La pregunta es, ¿las pensiones deberían ser 100% administradas por el Estado? Es una pregunta general, acotada, que no lleva a conversar, que es lo que permite la perspectiva etnográfica, ¿cierto? Cualitativa, de la cual siempre tienen que nutrirse estos estudios, también complementarse, de por qué piensa eso, digamos. ¿Es una posición ideológica la que explica esa postura o es una posición derivada de una evaluación que tienen las personas respecto de cómo ha sido la performance de la los administración fondos. privada de los fondos? No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Esto no Sí. es para justificar cualquier cosa, si todos podemos pensar muchas tonteras, la gente se equivoca, elige muy mal muchas veces, etcétera, pero en el fondo hay que hacer, hay un desafío gigante para la política, también para la ciencia social, para los analistas, de transformar
transformar esa información que no nos calza en preguntas nuevas para tratar de entender, porque la razonabilidad que haya, que quizás no es ideológica, pero está por otro lado, ¿no? Por eso tampoco este estudio resuelve nada para el gobierno actual, pero le da algunas luces respecto del tipo de conclusiones que tiene que sacar de la ciudadanía. Lo que pasa es que, pucha, igual la descripción que nos hiciste de ese 40% son mayoritariamente mujeres D más E y votantes obligados. Entonces yo creo que eso también te habla no solo de sus preocupaciones, sino de es que es como políticamente incorrecto. Sí. Claro, Que la gente no es tonta, tenés que decir. No, pues no es tonta en su día a día. Obviamente que ninguno de nosotros somos tontos en manejar nuestras vidas, lo que queremos, cuáles son las necesidades que tenemos. Pero quizá no somos expertos en cuáles son las políticas públicas adecuadas para dar la mejor respuesta a esas necesidades que tenemos. Claro, y por eso, y sabemos que hoy día las grandes mayorías están desideologizadas y por lo tanto no necesariamente hay consistencia en las posturas. El tema es que a mí me parece que ese dato, digamos, lo de las contradicciones es insuficiente como explicación. No es que no exista, no es que no pueda haber algo de eso, es que es insuficiente. O sea, probablemente hay alguna pregunta que uno no se está haciendo para explicar por qué las personas creen, o tantas personas creen, más allá de sus contradicciones inherentes, que las pensiones debieran ser, por ejemplo, administradas por el Estado. Y en ese sentido sería interesante qué pasa con otras prestaciones sociales fundamentales, ¿no? Estén privatizadas o no. Pienso en educación, pienso en salud, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la gente con eso? Porque además al mismo tiempo tenemos estudios, el último informe del PNUD, por ejemplo, pero que confirmaba datos previos, de que la gente, por ejemplo, al mismo tiempo no le importa tanto que algo lo entregue solo el Estado o los privados. El informe del PNUD es mientras funcione. Mientras funcione, me da lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que ver con eso el movimiento en la postura de las personas, ¿cierto? Ahora Respecto también, de cómo funcionan las cosas en el modo en que están hoy día diseñadas. Claro, en el contexto también hay que tener en cuenta que estamos pasando por una situación económica crítica y cuando uno está sin pega, pretende que el Estado le eche una mano. El Estado quien se llame. Pero con una situación, por ejemplo, de pleno empleo, con un país yo creo que cambiarían las opiniones respecto del Estado, porque aquí se trata de, hay que rascarse con las propias uñas y no tengo ni siquiera uñas hoy día. Así es. Ascanio, ¿algo más que...? Iba a decir que el lado positivo de este grupo, si es que hay alguno, ¿no? El lado positivo es que es una especie de colchón contra la polarización o contra el grado extremo de polarización, ¿verdad? Hace que ninguno de los dos grupos más radicales tenga una prevalencia firme, sostenida. Este grupo impide la guerra civil, para decirlo de otra manera, ¿no? Sí. Pero claro, hace muy difícil para las personas que están en la carrera política saber cómo convocarla. ¿Verdad? ¿Cómo asirlos? ¿Por dónde asirlos? Claro. ¿Por dónde asirlos sin volverse ellos también inconsistentes? Así ¿no? es, claro. Que ha sido parte del problema de la política el último tiempo. Ese equilibrio entre la inconsistencia y la renuncia a todo y la rigidez ideológica. Por pero así esa es la decirlo. estrategia de Parisi. Claro, la pregunta es si hay un espacio entre medio. ¿No? ¿Hay una tercera alternativa, digamos? No, ya ¿O no es- queda nada ya. 30, 40. Sí. Hay un dato en el que a mí me llamaron la atención y que es sobre contingencia, pero es que no se sienten más seguros que hace un mes. Eso es grave para el gobierno, porque son mujeres, mayoritariamente lo que decíamos, mujeres, D y E, y que un 25% se sienta más seguro que hace un mes. Solo un 25% de ese grupo se siente más seguro que hace un mes. Eso es algo, creo que, en lo que el gobierno tiene que poner harta atención también. Y que tiene al ministro Ocupado. en una carrera frenética, digamos, frenesí. por empezar a tener datos, ya no solo señales, ¿cierto?, sino material concreto para probar que las cosas están cambiando, ¿no? Sí.
Y además ahí sí que tú tenés en el 30% que siempre aprueba y el que siempre rechaza, o sea, en el que siempre aprueba, un 74% dice sí, están mejor las cosas en seguridad que hace un mes. Claro. Un 0%. Así es, impresionante. Un 0%. Nadie de los que son anti-Cast dice que está un poco mejor la seguridad. Nadie, cero. Pero un baño de realidad eso. Sí, sé, pero como decir cero, por mucho Cero que sea es un anticastista, poquito mucho, claro. es un poco mucho, ¿no? No darle ni el beneficio de la duda de que... O sea, ni con la detención del tren de Aragua lo compraste. Es muy claro el bando. O sea, bueno, La igual es la lógica de pregunta del bando. 3 de junio, así que lo del tren de Aragua no había pasado. Pero es tremendo. igual, sí. Ya, vamos a seguir conversando de esto, de los 100 días, desde el punto de vista como... desde dónde se instala o qué significa, ¿verdad? El gobierno del presidente Kast. Lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa con Ascanio. Estamos en los lunes de política con Ascanio Cavallo, Quique Mujica y Josefina Arauz.